y bienvenidos a La Granada. Soy Inigo Montoya. Y soy Valentina Seguro. Tenemos algunas noticias increíbles hoy, pero primero vamos a hablar con nuestro meteorólogo, Manuel Mendoza. ¿Manuel? Hoy parece muy bien. Está ventoso ahora. Creo que debe hacer sol por todo el día. No espero a ver la lluvia para el resto de la semana. Gracias, Manuel. Ahora vamos a comprobar nuestro reportaje principal. Tenemos nueva información sobre el debate de los pronombres demostrativos. Nuevas encuestas indican que los estudiantes se niegan a utilizar los pronombres demostrativos, dando lugar a situaciones en las que nadie sabe qué refieren. Los partidarios a quien les gusta la idea para reformar los pronombres demostrativos tienen 3 puntos profundos. Los partidarios cuyos puntos de vista son extraños hablaban sobre la extensión de las palabras, las similitudes de algunos pronombres y otras palabras que indican distancia, y finalmente, cómo los jóvenes los usan. Cuando hablaban de la extensión, los partidarios dicen que necesitamos ordenar los pronombres demostrativos como estamos viendo las palabras en la realidad. Les importa que los usemos como la palabra más larga, aquel, es la que indica una cosa que está cerca de nosotros. También sugieren con fuerza que usemos la palabra más pequeña, ese, para indicar un objeto que sería tan pequeño en la distancia. Finalmente, el pronombre este podría indicar una distancia media. Con esta evidencia concreta, movemos a otra razón. El pronombre aquel es tan similar a la palabra aquí. Es por eso que los partidarios decían que podríamos eludir confusión si usáramos aquel cuando hablamos de cosas que están cerca de nosotros. Espero que estés escuchando porque este debate podría cambiar como hablamos cada día. Finalmente llegamos al último punto. Los jóvenes son la mayor parte de las personas quien podría cambiar la lengua que usamos. Ahorita les cambia la lengua con más acrónimos en la historia del mundo. Como eso, están cambiando la lengua por la negligencia del uso correcto de los pronombres demostrativos. Hay estudios que están indicando la caída de los pronombres demostrativos. Los estudios indican que los estudiantes no podían aprender la manera correcta y por eso no usaban como nosotros. Aunque los partidarios tienen estos puntos magníficos, todavía hay personas en contra de ellos a quien no les gusta la idea de reformar la lengua. Dicen que no necesitamos cambiar para los jóvenes y que los estudiantes necesitan aprender la lengua correcta. ¡Qué aburrido! Hay estudios que indican que estas personas tienen casi 50 años o más. Tenemos noticias de última hora que los disturbios estallaron recientemente en un barrio local por una disputa sobre qué tan lejos significa aquel realmente. La policía fueron enviados, pero no pudieron llegar a la oficina debido a una tempestad de nieve afuera. Manuel, ¿en serio? Nadie podría lo haber predicho. Esperamos que desaparezca pronto esta tormenta, pero dudo que las cosas mejoren en cualquier momento pronto. Gracias, Manuel, y hola a ustedes. Estoy aquí con un profesor de la universidad. Él ha enseñado por 50 años
Y nunca ha visto gramática tan mala de los estudiantes. Se llama Martín. Gracias, Martín, por venir. Igualmente, gracias. ¿Qué piensa usted sobre el cambio de gramática y cómo va a afectar a las generaciones jóvenes y futuros? Pues la gramática afecta a todas las partes de la comunicación, hablar, escribir y más. Siento que la distancia entre los jóvenes y los viejos va a empeorar la comunicación y así que ellos van a comunicar menos. Y tiene una hija, ¿verdad? Sí, la tengo. Ella tiene 12 años. ¿Le da miedo por el futuro y la posibilidad que no la comprende? Sí, es difícil porque la generación joven es más diferente que la mía. A veces espero que mi hija viva en un mundo más inteligente. Dudo que el problema vaya a mejorar. ¿Qué pueden hacer los padres? Creo que pueden apoyarles. Es mejor que nosotros aceptemos las preferencias de nuestros hijos. Ahora, los niños se enfrentan a un momento difícil. No quiero que pasen solos. Y usted es el padre, pero también profesor. Los profesores tienen más responsabilidades. ¿Y qué hace usted? ¿Y qué dice a los estudiantes? Claro que sí. Es mi responsabilidad que yo les diga hablar correctamente en la clase. Pero fuera de la escuela no tengo el poder. Muchas gracias, Martín. La gramática es un tema muy discutible y la Granada se alegra que usted pudiera hablar con este programa. Enigo, como ves, este es un conflicto grande para la lengua de español. Gracias, Valentina. Ahora vamos al meteorólogo otra vez. Bueno, esto es muy extraño. La nieve cesó de repente hace alrededor de un minuto y se ha convertido en una llovizna ligera. Me molesta que mi equipo falte de predecir estos cambios recientes de clima. Ojalá que no hayan más cambios impredecibles. Ahora, para ocupar algunos minutos más del programa, vamos a mostrar una encuesta espectador insignificada que está llena de datos sin importancia. Con nuestra tecnología muy cara, estamos presentando un gráfico de la encuesta. Como se puede ver, hay mucho aquí y un poco menos allí. Este tipo de gráfico es magnífico para demostrar muchas cosas importantes y especialmente estas tonterías que podemos poner aquí. Basta de esa encuesta. ¿Qué está pasando allí? Si yo fuera capaz de predecir el próximo cambio, me habría desmayado en estado de choque. En la actualidad, es caliente como el infierno aquí. Los edificios están incendiándose. Qué pena que no disfrute el primer sol desde la tormenta. Si no hubiera estado tan caliente, habría sido muy apreciado. Entonces, eso es todo por nosotros aquí en el estudio. Esperamos que hoy ustedes mantengan la sensatez. Hasta luego.